Buenas tardes a todos los que se conectan desde España. Buenos días a las personas que están conectadas desde Latinoamérica. Por favor, doctor Herrero, Marta, podemos abrir la cámara para que nos vean a todos. Miguel Ángel, le doy permiso ahora mismo para que pueda abrir también su cámara y damos comienzo. Entonces, como digo, a esta webinar que lleva por título Atención al paciente con patología renal durante la pandemia. Esta es una de las actividades formativas que se están llevando a cabo en el marco del proyecto Vivir en tiempos de COVID, un proyecto que inició en el mes de junio y que está promovido por el Centro Universitario ICIEA, junto con la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud. Esta tarde, bueno, pues contamos con tres ponentes con amplia experiencia en el tema que vamos a tratar. Y bueno, primero de todo quiero darles las gracias por el esfuerzo que están realizando al poder conectarse en este momento con nosotros. Ellos son el doctor José Herrero Calvo, Marta, la compañera enfermera Marta Moro Velasco y el compañero enfermero Miguel Ángel Covarrubias. Bienvenidos y muchas gracias a los tres. Ahora voy a pasar a presentarles. El tema que aborda la sesión de hoy, que bueno, estimamos que tendrá una duración pues alrededor de 90 minutos en función del debate que se pueda abrir. Es un tema de vital importancia y bueno, pues la verdad es que hemos considerado interesante que se pudiera abordar también por la peculiaridad que tiene este ámbito, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de los cuidados enfermeros. Cada uno de ellos va a hacer una intervención aproximadamente 15-20 minutos y después abriremos el turno de debate. Como digo, esto se va a quedar grabado y todos recibiréis también la información con el enlace a donde la pueden consultar. Es muy importante, si no lo han hecho, que nos incluyan el nombre y apellidos para poder emitir después las constancias de participación a la webinar. Y sin más, pues voy a pasar a presentar al doctor José Herrero Calvo. Él es doctor en medicina y especialista en nefrología, jefe de sección de la unidad de diálisis del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, profesor asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y además es el director de varios títulos propios también de esta Universidad Complutense, uno de ellos el máster en hemodiálisis para enfermería, otro el máster en hemodiálisis para especialistas en nefrología y uno tercero el máster en aféresis terapéuticas. En su intervención nos va a mostrar un análisis del impacto de la infección por SARS-CoV-2 en hemodiálisis en una zona de alta prevalencia de la pandemia. Va a hacer un análisis epidemiológico y de la mortalidad y también va a describir cómo se abordó esto durante la primera ola y cómo pues, se ha ido aprendiendo y qué es lo que en este momento se plantea que debemos hacer. Mientras está hablando el doctor Herrero, si os parece, el resto de ponentes podemos bajar los micrófonos. Doctor Herrero, tiene la palabra. Yo voy a compartir su presentación y estoy pendiente para que me vaya diciendo cómo le puedo ir ayudando. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes para todos los participantes en España y buenos días para Latinoamérica, como ha comentado Mercedes. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Superior de Estudios IGEA esta amable invitación y especialmente a Mercedes Gómez del Pulgar, la organizadora y nuestra moderadora esta tarde. Bueno, pues sin más preámbulos, Mercedes, en cuanto esté la presentación colgada. Bien, muy bien, pues pasamos ya a la siguiente y vamos a hablar, como comentaba
Mercedes, del impacto del SARS-CoV-2 en una zona de alta prevalencia de la pandemia, como es el área de Madrid. Siguiente, por favor. Bien, la agenda de esta charla va a ser la siguiente. Por un lado, un breve recuerdo de los acontecimientos, va a ser una cosa muy rápida. ¿Qué es lo que se ha hecho en nefrología? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Y, bueno, algunas interrogantes sobre el futuro inmediato y a medio y no sé si a largo plazo. Siguiente. Esta publicación fue la primera publicación que se hizo online el 24 de enero del 2020, en la cual debió de poner en alerta a toda la comunidad científica y a todo el mundo de la importancia que tenía, de la gravedad que tenía en algunos pacientes la infección COVID-19, en contra de las informaciones que nos venían por los medios de comunicación desde China. De tal manera que en esta publicación, publicada en Lancet, se describen 41 pacientes hospitalizados con neumonía, la edad media son 49 años, el 32% ingresaron en la UCI y la mortalidad era del 15%. Entonces, ya digo, esta publicación debió de haber puesto en alerta mucho más al mundo occidental, cosa que realmente no hizo. Siguiente, por favor. Esta es la primera publicación que hay de pacientes en hemodiálisis. 24 de febrero, online, unos centros de hemodiálisis en Wuhan, China, donde 37 pacientes de 230, un 16%, contrajeron la infección, Staph un 12% y la muerte en un 18,9% de los pacientes. Esta publicación sí que nos puso en jaque a los nefrólogos y nos pusimos a trabajar ya en protocolos y un poco, no en contra, pero sí en contra de determinadas corrientes oficialistas en el cual nos decían que causábamos determinada alarma. Nosotros ya nos pusimos a trabajar en protocolos de triaje y desaislamiento. Siguiente, por favor. La Sociedad Española de Nefrología se hizo eco unos días más tarde, concretamente en la página web, el 17 de marzo, cuando se llevaba una semana de explosión, diríamos, del COVID, y esta publicación que se remitió ya el 10 de marzo ya fue recibida de la Sociedad Española de Nefrología, ya dictando una serie de normas de aislamiento y de contención de la pandemia. Siguiente. Esta publicación, siguiente por favor. Esta publicación de la EDTA, donde se describe, pues de forma parecida a lo que hacían en la Sociedad Española de Nefrología, las recomendaciones que se debían de hacer en los pacientes en diálisis. Estas recomendaciones que a lo largo de la charla lo hablaremos un poco más y Marta las concretará más. Nosotros las pusimos ya en marcha, diríamos el 9 de marzo, nosotros lo teníamos estas medidas puestas en marcha, concretamente fue el 9 de marzo en las unidades de hemodiálisis. Siguiente. Siguiente, por favor. De tal manera que lo que se ha hecho en nefrología es que el calendario de las medidas preventivas fue variable de unos hospitales y centros de hemodiálisis a otros. No todos los hospitales ni los centros de hemodiálisis respondieron a estas informaciones previas que teníamos con la puesta en marcha de mecanismo de contención. Por tanto, hubo un altísimo impacto en la precocidad de la implantación de estas medidas, en el número de contagios, en un margen de tiempo muy estrecho al inicio de la pandemia. Siguiente, por favor. La Sociedad Española de Nefrología publicó un registro, este registro que corresponde a la primera ola de la pandemia, de pacientes que contrajeron el SARS-CoV-2 en nefrología. Aquí se incluían pacientes trasplantados en hemodiálisis y también en diálisis peritoneal, y se puede observar cómo a finales, entre los meses de mayo, prácticamente el número de casos era prácticamente ninguno, porque la explosión había sido durante los meses de marzo y abril. Siguiente, por favor. Esta es la primera publicación sobre el impacto en la mortalidad
de los pacientes con SARS-CoV-2 en hemodiálisis. Es una publicación del grupo del Gregorio Marañón y aquí se puede observar cómo la mortalidad era muy alta, fue del 30% la mortalidad, y había algunos factores predisponentes, como podía ser el incremento del LDH o de los linfocitos. Siguiente. En esta publicación también de otro hospital en la zona 0 de pandemia, que es el Hospital Infanta Leonor de Madrid, hicieron dos etapas. Una primera etapa, que se muestra en este gráfico, con unas barras azules, donde se llegó al diagnóstico de los pacientes con COVID-19 mediante PCR porque tenían clínica. Y se les hizo PCR también a todos los asintomáticos de la unidad, en el mes, como se puede ver aquí, en el mes de abril, a los primeros de abril. De tal manera que en total fueron 37 pacientes, 22 porque tenían clínica, y la importancia de este trabajo es en poner de manifiesto que 15 pacientes tenían una infección latente, de tal manera que eran portadores asintomáticos. La mortalidad en este trabajo era inferior al anterior con un 16%. Siguiente, por favor. Este trabajo también de la Fundación Jiménez Díaz, otro hospital de la zona 0 de la pandemia, se pone de manifiesto que se llegó a diagnóstico por PCR 38 pacientes, y de los que se habían hecho PCR 66, que muchos habían sido negativos, se les hizo posteriormente serología solo a esos pacientes y se encontró que algo parecido al anterior, o sea que había pacientes que de forma asintomática habían pasado la infección, y eso tenía mucha importancia para detectar a estos pacientes que podían ser, por supuesto, una fuente de contagio. La mortalidad global de este grupo es del 10%. Siguiente, por favor. Nosotros hemos comunicado nuestra experiencia en el congreso muy reciente, esta semana, el 6-9 de noviembre, nuestra experiencia en el hospital clínico, y dividimos el análisis en 3 fases. En la primera fase, en marzo y mayo, hicimos PCR a todos los pacientes sintomáticos. En el mes de mayo, la segunda quincena, hicimos PCR y serología a todos los asintomáticos, tanto PCR como serología. Y la última fase, septiembre, octubre y algunos en noviembre, estamos haciendo serología a los que fueron PCR positivos. Siguiente, por favor. Bien, en este gráfico se muestra nuestra experiencia de 194 pacientes en hemodiálisis, que incluyen no solamente los del hospital, sino también de otros centros concertados, principalmente 2. Tuvieron síntomas y se diagnosticó con una PCR positiva en 44. De esos 44 ingresaron el 40, la mayoría nos ingresaron. Yo creo que en eso tiene un poco que ver también nuestra mortalidad, que no es muy alta en comparación con otras. Y el exitus de esos pacientes fue 8, un 20%. A los asintomáticos, 150 en el margen derecho del gráfico. De estos 150 pacientes asintomáticos, se le hizo screening, ya digo, con PCR y con serología. Tuvieron PCR con serología 8, de los cuales yo creo que merece la pena tomar en cuenta este dato. Serología solo habían 6. En uno, PCR positiva sin serología, y en otro estaban las dos, serología y PCR. Por tanto, esto pone de manifiesto que los screening que hagamos tenemos que hacerlo con ambas, con serología y con PCR, o al menos en esa fase. La mortalidad global es del 15%. Siguiente, por favor. Esto es la distribución de uno de nuestros centros de diálisis. Este centro de diálisis concertado. Es un centro de diálisis concertado que tiene 80 pacientes, de los 192 que les decía antes, 80 pacientes están en este centro concertado, y aquí se representan las 4 salas de diálisis que tienen, sala 1, sala 2, sala 1 y sala 2, y turnos de mañana y de tarde, de lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábados. Pero yo lo que quiero poner de manifiesto aquí, básicamente, no es la distribución, sino estos cuadros representan pacientes que están coloreados, uno en naranja, que ha sido el diagnóstico con
y amarillo ha sido el diagnóstico con serología. Lo que se trata de poner de manifiesto aquí básicamente es que, no sé si lo leen ustedes bien, pero por ejemplo en el primer nivel ven A1, A2, A1, A2, A2, esas son las ambulancias. A1 son la ambulancia 1 que compartió unos cuantos enfermos, A2 ambulancias con los dos enfermos de ambulancias, abajo está la A3 y A4. Pueden observar cómo se hizo prácticamente pleno de pleno en los 4 transportes de ambulancia. En la A2 todos los pacientes que iban se contagiaron, en la ambulancia A1 los 5 pacientes se contagiaron, lo mismo pasó con la ambulancia A3 y la ambulancia A4. O sea que, y este centro es cierto que se retrasó una semana en la implantación de esas medidas, del triaje y de la implantación básicamente de las mascarillas, como elemento fundamental de luchar contra la propagación del SARS-CoV-2. Siguiente, por favor. Y esta tabla muestra, voy a ir un poquito rápido, la tasa de contagios al personal de nefrología. Si nos vamos al lado derecho, por resumir, un 61% de los médicos staff se contrajeron esta primera ola, un 75% de los residentes, un 34% de las enfermeras de diálisis, 37% de las auxiliares de diálisis, 69% de las enfermeras de hospitalización, 46% de los auxiliares y globalmente un 50%. Siguiente. Este trabajo ha sido referido muy recientemente, este lunes 9 de noviembre, en nuestro congreso de la Sociedad Española de Nefrología, y es un estudio multicéntrico prospectivo de más de 800 pacientes de un grupo, de una empresa, de un grupo de diálisis, una fundación, y diremos el trabajo, lo que más, la mortalidad, ven en la penúltima línea, que es del 31%, en la anterior el 53% asintomáticos, y un dato muy importante es que en este trabajo, lo que estamos haciendo nosotros ahora, ellos hicieron la serología, los anticuerpos de aquellos que lo habían pasado a las 4 semanas y comprobaron que el 53% de los pacientes que habían pasado el COVID habían perdido la tasa de anticuerpos a las 4 semanas de ser positivo. Siguiente. Por tanto, esto nos obliga a unas reflexiones, y uno es que los anticuerpos, la negatividad no permite excluir la infección reciente porque hay unos periodos de latencia, la negatividad no permite excluir infección remota porque hay pacientes que no han desarrollado y no desarrollan anticuerpos y otros que los pierden muy rápido, y desde luego lo que está en el candelero ahora de pleno es que esta pérdida rápida de anticuerpos en los pacientes en hemodiálisis, bueno, hace que nos surja alguna duda o alguna cuestión sobre la eficacia de las vacunas y los riesgos de reinfección. Siguiente. ¿Y qué pasa en la segunda ola? En la segunda ola, esto es un dato que ha salido hoy mismo. Hoy mismo la publicación web de la página web de la Sociedad Española de Nefrología, donde se recogen datos hasta el 7 de noviembre. Se ve en el gráfico de la izquierda cómo en el mes de marzo hubo en nefrología 1.135 casos nuevos, que bajó en los meses de junio y julio a una cantidad mucho más pequeña, y que el repunte está siendo, el mes de octubre 245, mes de septiembre 222, pero el repunte no guarda una proporción con la tasa de contagiosidad que hay en la población general. Que en esta segunda ola la tasa de contagiosidad en la población general es mucho mayor que proporcionalmente hay en diálisis, y eso es evidentemente por las medidas que se han tomado en diálisis. Siguiente, por favor. Nosotros, durante la primera ola de la pandemia, por abreviar, no se lo he referido, pero transformamos toda la planta de nefrología, incluida la unidad de agudos, y 2 salas adicionales que hicimos con tratamientos de agua portátiles, lo hicimos todo COVID. Cuando aquello pasó y aquello volvió a la situación previa, creamos unas salas de hemodiálisis, también con tratamiento de agua portátiles, en la zona del hospital reservada para los COVID, una zona totalmente alejada de la unidad de hemodiálisis y de la unidad de agudos y de la planta de hospitalización. Y aquí les mostramos esa fotografía. Es un lugar soleado. Siguiente. Sí, es un lugar soleado. A la izquierda tienen una sala que tiene cuatro puestos con sus tratamientos de agua. En la sala derecha, que es para pacientes positivos, y a la derecha ven una sala para los pacientes sospechosos donde se puede ver la planta de tratamiento individual.
Siguiente, por favor. Nuestra experiencia en esta segunda ola es que el primer paciente nuevo positivo fue el 31 de julio. El total de pacientes positivos hasta el 11 de noviembre, incluso hasta hoy, ha sido de 13. En nuestro caso hay 0 reinfecciones, con lo cual esto puede dar un poquito de respuesta también a eso que comentamos de la tasa de la pérdida de tasa de anticuerpos. Ha habido 0 reinfecciones. Y es cierto que en nefrología nos hemos convertido en rastreadores, enfermeras, auxiliares, médicos, todo el mundo, rastreadores de esos casos positivos que hemos tenido. Hemos comprobado que de esos 13, el lugar de contagio, el 100%, ha sido en el entorno particular, que en el transporte ha habido 0 transmisión a las ambulancias, a pesar de que algunos pacientes, 6, han ido en 6 ambulancias distintas, pero no han transmitido a los pacientes que eran compañeros, con lo cual esas medidas de mascarilla han tenido mucha importancia. Los compañeros de diálisis, 0% de transmisión, y en esta segunda oleada solo hay una positividad, un caso, que es un médico. Siguiente, por favor. El resumen de las actuaciones que hemos aprendido en esta primera ola y para aplicar no solamente en esta segunda, sino en el futuro es que es importantísimo la educación al paciente y sus cuidadores. Como comentará Marta posteriormente, y por eso yo no me alargo, el triaje antes de cada sesión de diálisis es absolutamente fundamental. El aislamiento del personal, la formación del personal para llevar la mascarilla, para la higiene de manos y para la implantación de los EPIs. Que debemos de fomentar el transporte individual por medios propios de todos los negativos. Nosotros hemos intentado que a todos los pacientes negativos de la unidad, todo el que pudiera venir por sus medios propios, evitando el transporte público, lo hiciera. Y para evitar ese tipo de contagios. Y obligatorio, por supuesto, en sospechosos o positivos en ambulancia. Que es importantísimo el aislamiento de salas de diálisis. No el aislamiento por turnos, como por falta de medios. Sé que se han hecho en algunas unidades, nosotros somos partidarios y así se recoge, que hay que hacer aislamiento de salas completas y de circuitos de los pacientes que no compartan circuitos con los pacientes que habitualmente vienen a diálisis. Los equipos de protección individual, EPI, hay que utilizarlos. Bien, entonces, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente. Bien. Vale. Bien, entonces, tenemos que continuar con las medidas. Y estas son, a ver. Bien. Hay unos protocolos de derivación de los pacientes entre la Sociedad Española de Nefrología y la SEN, los criterios claros de derivación, potenciar la consulta virtual, diálisis domiciliaria, trasplante, que es lo que nosotros hicimos también, y envío de medicación por farmacia. Siguiente, por favor. Ahora está en el candelero este tema, que he querido traerlo también, sobre los protocolos de desaislamiento de aquellos pacientes que han tenido COVID y que tienen que volver a sus unidades de diálisis. Inicialmente, en marzo y mayo, nosotros tuvimos como protocolo de 2 PCRs negativas consecutivas separadas 7 días. Entre julio y octubre lo cambiamos a que estaban separadas cada 48 horas. A finales de octubre y noviembre, solo con una PCR negativa, si tiene anticuerpos IgG positivos, se puede desaislar. Y información de los últimos días, estamos hablando de estos días de noviembre, que a nivel de la consejería ha dictado una serie de cuestiones. En las diálisis nosotros ya hemos aplicado en algún paciente de diálisis con PCRs persistentemente positivas estos criterios que los muestro en este gráfico. Si el paciente no tiene síntomas desde 10 días antes de una forma leve o 20 días de una forma severa, la PCR sigue siendo positiva, medir la tasa de ciclos, la TC de la PCR, de tal manera que si la TC de la PCR es mayor, baja. Por tanto, si tenemos esa clínica, una PCR que es positiva, es negativa, no tiene anticuerpos, no se desaísla. Pero si tiene anticuerpos y vemos esta por mayor de 25 se desaísla, y si es menor de 25, entonces indica alta replicación viral, no se desaísla. Esto es para favorecer la vuelta lo más precoz posible y con garantías de los pacientes a sus unidades de diálisis, que está ocurriendo que algunos se perpetúan mucho tiempo
y ya son muy bajo de baja transmisión. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para entrar en este otoño, en este número de infectados? Se plantea el doctor De Francisco, publicado en Nefrología el día de septiembre. Por un lado, y quería traer este punto, la vacunación de la gripe. La vacunación de la gripe es importantísima. Importantísima sobre todo por disminuir en gran cantidad de pruebas PCR que se harían a aquellos pacientes que contraen la gripe, PCR y estudios. Y por otro lado, también se ha apuntado que la gravedad de la infección, coexistencia de la infección de la gripe con el SARS-CoV-2 multiplica por 4 la mortalidad. Es necesaria una coordinación centralizada y con atención primaria. Intentar reducir los contactos actuales. Aquí estamos viendo políticas diversas que desde las comunidades autónomas de Madrid, pero en fin, centralizar esto para intentar que haya menos contagios en la población general y asegurar, desde luego, la protección a los sanitarios. Para resumir y finalizar ya, las recomendaciones a noviembre del 2020 destacaría mantenimiento de todas las medidas que hemos comentado de prevención de la transmisión, aislamiento de salas, etc. Reorganización de las unidades de hemodiálisis con definición de salas para aislamiento. La flexibilidad de la apertura de salas de hemodiálisis en cualquier punto del hospital. Da igual una habitación. Se puede montar una sala de hemodiálisis en cualquier sitio sin necesidad de tener que mezclar pacientes COVID positivo con COVID negativos en nuestras unidades de diálisis. El transporte sanitario se tiene que reorganizar y tenemos que seguir trabajando para reorganizarlo, no sin muchas dificultades. Se debe potenciar la diálisis domiciliaria, de hecho ya se está haciendo, ya hay más pacientes que eligen diálisis peritoneal. Y potenciar la telemedicina. La telemedicina, a todos nos gusta el contacto con el paciente. En hemodiálisis la telemedicina no tiene mucho sentido, pero sí en el resto de los campos de la nefrología. Siguiente, por favor. Esta es la diapositiva que se ha leído exactamente. Siguiente, por favor. Bien, entonces, en la vacunación vacunación, todos hemos oído estas noticias de esta vacuna de Pfizer y lo que ha ocurrido, el tema financiero, la subida a bolsa, etcétera. Bueno, esta es una de las vacunas. Hay más, desde luego, hay varias más. Y diremos que la última diapositiva se referirá, o me refiero al futuro. Por un lado, hay nuevos antivirales en desarrollo. De hecho, aquí en Madrid, en el Hospital de la Princesa, hay un fármaco en fase 3 que tiene buen aspecto. También el desarrollo de anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2, que se está en desarrollo, pero desde luego todo el mundo tenemos la esperanza en las vacunas. Ante la pregunta, ¿qué vacunas? Pues ya hay varias vacunas en fase 3. ¿Cuándo se va a comenzar? Parece que en enero del 2020 vamos a tener al menos algunas, por lo que se lo dice más bien en los medios de comunicación. ¿Con quién se va a comenzar? Eso hay que definirlo. Básicamente sería personal, población de riesgo, personal sanitario, de educación y de atención al público. ¿Cómo se va a planificar? Eso es lo que hay que definir. Y, por otro lado, la última pregunta es ¿cuál va a ser su eficacia a medio y largo plazo en la evolución de la pandemia en general y en los pacientes en hemodiálisis en particular? Es absolutamente necesario planes no solamente autonómicos, sino planes estatales y planes europeos para que no ocurra lo que ocurrió en la fase 1 con el tema de las mascarillas y con muchos otros temas. Y sin más, siguiente diapositiva, quiero darle las gracias por su atención. Bueno, pues las gracias se las damos nosotros a usted por la excelente exposición y compartir pues toda la información científica, toda la evidencia que hay y además totalmente actualizada, incluso con referencias a fecha del día de hoy. Doctor Herrero, muchas gracias. La verdad es que es un honor y una suerte tenerle esta tarde aquí con nosotros. Tendremos oportunidad de compartir en el espacio de preguntas otra vez con usted. Y lo que vamos a dar ahora paso es a la compañera Marta Moró Velasco. Marta, por favor, si puedes activar la cámara. A ver, hola Marta, ¿cómo estás? El micro, comprobamos. Buenas tardes.
Bien, bueno, pues como decía, gracias también a ti, Marta. Marta es enfermera del servicio de hemodiálisis y miembro de la subcomisión de protocolos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. También es profesora en el máster de título propio de la Universidad Complutense de Madrid, máster de hemodiálisis para enfermería. Y es enfermera colaboradora de docencia de prácticas clínicas, también de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid. Marta nos va a compartir ahora en su intervención, va a hablar sobre los cuidados de enfermería en el servicio de hemodiálisis en un hospital de Madrid, en el Hospital Clínico San Carlos, y nos va a hacer un recordatorio, un breve recorrido sobre cómo han sido estos cuidados de enfermería a lo largo de la historia y bueno, pues cómo ha ocurrido en situaciones cruciales y en otros escenarios de crisis. Marta, muchas gracias. Mira a ver si puedes compartir tu presentación. Voy. ¿Se ve? Bueno, buenas tardes a los que me veis desde España y buenos días a los compañeros de América. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de este proyecto de tiempos de COVID, en especial a Mercedes, que haya contado conmigo en la participación de este webinar. Como ya he dicho, soy enfermera del Hospital Clínico desde hace 23 años. Llevo unos 21 años en el servicio de nefrología y de hemodiálisis. Esta unidad durante la pandemia, al igual que otras y muchos hospitales de todo el mundo, se ha tenido que ir reinventando en cuanto a organización, tanto estructural y también de personal, ¿no? Desde primeros de marzo, fundamentalmente a partir de marzo y hasta finales, incluso primeros del mes de abril, se producían cambios en la organización muchas veces, varias veces al día, según iban surgiendo los casos positivos. Bueno, yo os voy a hablar de los de enfermedad de COVID-19 en una unidad de hemodiálisis, como he dicho, en el centro de Madrid, en un hospital, el centro de Madrid, y pasamos entonces a comentarlo. Me gustaría que hiciéramos un poquito de memoria y creo que todos sabemos quién es Florence Nightingale, que fue la creadora de las bases de la enfermería moderna. Allá por mediados del siglo XIX fue llamada. Bueno, pues como decía Florence Nightingale, durante mediados del siglo XIX fue llamada por los militares porque se observó que los militares fallecían más por infecciones comunes que por infecciones de heridas de guerra. Entonces, Florence se dio cuenta de que las instalaciones que tenían los militares, el hospital de campaña presentaba pues unas lamentables instalaciones. Hubo entonces medidas de higiene, pues por ejemplo, algo como cambiar las sábanas a diario, higiene general del paciente o limpiar las letrinas, consiguiendo así reducir drásticamente las muertes por infecciones de una manera muy, muy, muy importante. Estos resultados que se dieron hicieron que poco a poco, a nivel mundial, fueran cambiando la organización de todos los hospitales y se fueran implantando todos estos cuidados que parecen muy obvios, pero que en aquellos momentos no existían, ¿no? Si nos situamos ahora en la mal llamada pandemia de la gripe española, y hacemos un paralelismo con la pandemia del COVID-19, es curioso, pero podemos observar que y las mismas medidas que hemos adoptado ahora: higiene de manos, desinfección de lugares, mascarillas, se cerraron los colegios, se restringió el transporte público, se restringió el contacto social entre las personas y esto nos hace ver que los profesionales de enfermería en ese momento, y así lo recoge la prensa española, tuvieron un papel muy importante. Educaron a la población en general en estas medidas de higiene.
Los profesionales fueron la primera línea de defensa en esta pandemia. Y me gusta la conclusión a la que llegaron, porque es una conclusión que podemos extrapolar para la pandemia en nuestra crisis actual. Ellos llegaron a la conclusión que la mejor prevención contra esta gripe era la profilaxis individual, algo que yo creo que es muy importante en esta pandemia. El COVID en nuestras unidades de hemodiálisis, ¿cómo ha sucedido en nuestras unidades? Bueno, pues debemos recordar que las unidades de diálisis se consideran una zona de alto riesgo de transmisión, por lo que ya ha hablado el doctor Herrero, fundamentalmente porque nuestros pacientes renales son población muy vulnerable, tienen necesidad de tratamiento y tienen que acudir con mucha regularidad al centro, pues la mayoría 3 días en semana, pero hay algunos que vienen hasta 6. Vienen en transportes colectivos, en ambulancias, en lugares cerrados donde pueden infectarse, ¿no? en estos sitios. Comparten salas comunes y además tienen, no nos olvidemos, una gran pluripatología. Pero, ¿cuál ha sido nuestro camino? ¿Cómo empezamos nosotros a caminar en esta pandemia? Bueno, pues empezamos a instaurar protocolos que venían del Ministerio de Sanidad, de la Sociedad Española de Nefrología, y iban cambiando pues muy a menudo a lo largo de la pandemia porque la situación iba modificándose y igualmente los protocolos. Pero además, como ha dicho el doctor Herrero, nos hemos tenido que formar porque es un virus que no conocíamos, no sabíamos su modo de transmisión, los riesgos que tenía para los pacientes y hemos tenido que formarnos a toda prisa. ¿Cómo hemos conseguido reducir la transmisión del COVID en nuestro centro? Bueno, pues en un primer momento, como ha dicho el doctor Herrero, el día 9 de marzo explicó uno a uno a todos los pacientes lo que conocíamos sobre este virus, el mecanismo de transmisión, los signos y síntomas que podían aparecer en el momento de contagio, con el fin de que el paciente pudiera comunicárnoslo antes de entrar en la sesión. Y así no infectar a todos los enfermos en la sala, ¿no? Entonces, en un primer momento lo que hicimos es formar a nuestros pacientes explicándoles y dándoles instrucciones sobre higiene respiratoria y sobre el lavado de manos. Tengo que decir que en nuestra unidad ya se hacía lavado de manos con gel hidroalcohólico antes de la pandemia. Llevamos como 4 o 5 años porque se hizo una campaña de higiene de manos a nivel de todo el hospital y se instauró ya hace tiempo que todos los pacientes antes de entrar en la sala tenían que realizar un lavado con gel hidroalcohólico. Pero nosotros además impusimos un lavado jabonoso que se producía en la sala de espera. Perdonadme. ¿Por dónde comenzamos entonces a instruir? Bueno, pues empezamos instruyendo fundamentalmente en el uso de la mascarilla para que estuviera bien colocada. Nuestros enfermos algunos ya se ponían mascarilla porque cuando vamos a conectar un catéter o a desconectar, el enfermo tiene que ponerse la mascarilla. Pero era muy importante que el paciente supiera cómo tenía que estar colocada la mascarilla. Había que ajustarla perfectamente cubriendo 3 estructuras: nariz, boca y barbilla. Y también recordamos de la necesidad de que no tocasen la parte anterior de la mascarilla, porque una vez colocada y pasado un tiempo mínimo, estaba potencialmente contaminada. También recordamos el lavado de manos. Ellos hacían lavados con hidroalcohol, pero antes de entrar en la sala de espera, como he dicho, hacíamos un lavado jabonoso. Este lavado jabonoso, bueno, pues explicamos que el jabón que tenemos nosotros en el hospital es mucho más agresivo que el jabón que tenemos en casa. Entonces, recomendamos a los pacientes primero humedecer manos antes de echar el jabón para no dañar la piel. Y después pusimos los dípticos para que los pacientes interiorizaran estos movimientos que ya nos habían visto a nosotras mucho tiempo y bueno, pues para que eso no se le olvidara, que se hiciera como una rutina. También recordamos que este lavado tenía que ser de no menos de 40 segundos para que fuera efectivo. Una vez que habíamos hecho estas 2 cosas, bueno, pues teníamos que hacer un triaje de los pacientes. ¿Cómo? Pues tomando la temperatura y evaluando qué síntomas había tenido en el domicilio desde la última sesión a la que acudió. Importantísimo el triaje aquí, ¿no? Como ha dicho el doctor Herrero, tomábamos la temperatura y si era superior a 37,3, que se estableció en nuestra unidad así, el paciente quedaba aislado en una zona gris donde después el médico responsable de la sala le iría a valorar. Si la temperatura estaba por debajo de 37,3, interrogábamos sobre síntomas compatibles con COVID, como tos,
dolor de garganta, dificultad para respirar o cualquier síntoma abdominal, si no tenía ninguno de estos síntomas, pues el paciente pasaba a la sala sin problema. Dado que existe una alta prevalencia de COVID y una elevada tasa de transmisibilidad, es importantísimo realizar este triaje e intentar detectar de manera muy precoz, antes de que entrara el paciente, cualquier síntoma que pudiera pasar desapercibido y aislar al paciente, evitando así que se produzca una transmisión en la sala y que potencialmente todos los pacientes llegasen a enfermar, lo cual hubiera sido pues catastrófico. En resumen, las medidas que implantamos en nuestra unidad fueron el lavado de manos en la sala de espera, como os he dicho, con agua y jabón, se cambiaba la mascarilla a diario, lavado con gel hidroalcohólico a continuación pasaban al triaje, se tomaba la temperatura y se preguntaba por síntomas. Si no tenían ningún síntoma, pasaban a la sala y se hicieron una serie de prohibiciones. Pues se prohibió el paso de cualquier objeto del exterior a la sala, pues tenemos unas taquillas en la sala de espera donde los pacientes dejaban todas sus pertenencias. Solamente en caso de que pues, tuvieran problemas para deambular, pasaban el bastón o bueno, la cartera o el móvil, pero siempre que lo llevasen encima. No queríamos que lo dejasen en las zonas comunes para que otro paciente llegase y pudiese contaminarse si es que ese objeto estaba contaminado. Como he dicho, se prohibió retirar la mascarilla durante toda la sesión de hemodiálisis. El paciente desde que entra hasta que se marcha, incluso recomendamos que cuando iban en la ambulancia mantuviesen la mascarilla y cuando volviesen al centro volviesen a venir con mascarilla en la ambulancia y por tanto suspendimos la dispensación de comida o bebida en la sala. Nuestros pacientes, pues en la mañana, por ejemplo, desayunaban o tomaban un bocadillo. Pues eso lo prohibimos porque, claro, suponía retirar la mascarilla. Sí que les dábamos el bocadillo para que se los llevasen y lo comiesen o cuando ellos consideraran oportuno. Al salir de la sesión también le recomendábamos un lavado con gel hidroalcohólico. Esto. Ahora. Pero, ¿qué pasaba si detectábamos algún paciente con síntomas o con sospecha? Pues por indicación médica realizábamos una PCR, que es la prueba gold estándar en el diagnóstico del COVID. En caso de que ésta fuese positiva, pues al paciente lo más importante era explicarle cómo tenía que realizar ese aislamiento domiciliario. Los primeros casos de COVID positivos pues estaban muy asustados, no sabían cómo comportarse con su familia, en su casa o qué hacer, ¿no? Entonces fue el personal de enfermería quien fue solventando todas estas dudas. El aislamiento domiciliario es muy importante que lo hiciese a rajatabla. Debía de permanecer en una habitación él solo, a ser posible con ventana y con baño y útiles de higiene de uso individual. Debía de permanecer la puerta cerrada y la ventana era importante porque tendría que ventilar al menos 3 veces al día durante un espacio no inferior a 10 minutos, entre 10 y 15 minutos. En caso de que el paciente tuviese que salir a hacer unas reuniones, tanto él como sus convivientes tenían que estar con la mascarilla y tendrían que mantener una distancia de seguridad. Tampoco se recomendaba que recibiera visitas por el riesgo de contagio, por supuesto. Y recomendábamos que tuviera un cubo de basura en su habitación. ¿Por qué? Pues porque en caso de que el paciente tosiese o estornudase, pues los pañuelos o los restos de lo que usase para limpiarse debían de ser depositados en este cubo y tendría que tener doble bolsa, de manera que se cerrase y evitase la transmisión a toda la habitación. Por supuesto, después de limpiarse la nariz, pues tendría que lavarse las manos con agua y jabón. Era importante que el paciente, si estaba en condiciones óptimas, limpiase la habitación, las superficies que tocaba, pues el móvil, la mesilla y sobre todo el baño. Cuando fuera al baño, importante limpiar con lejía ese inodoro. Si el paciente era dependiente, es decir, que estaba en malas condiciones y necesitaba una persona cuidadora, pues era importante que la persona que entraba a la habitación tuviese mascarilla y guantes. Por supuesto, el paciente también. Y importante, como he dicho, desinfectar el baño, como pues echando lejía. Y también es importante que al tirar de la cadena se acordasen de bajar la tapa del váter. ¿Por qué? Porque con la descarga de la cisterna se producen aerosoles, se desprende aerosoles y si dejamos la tapa abierta, pues estos aerosoles se dispersarían por la habitación. Porque como sabemos, el virus está presente en los desechos de nuestro organismo.
La persona cuidadora, una vez que hubiera retirado, lo hubiese hecho la higiene, el aseo o la limpieza de la habitación, antes de salir se retiraría los guantes con mucho cuidado y saldría de la habitación siempre con la mascarilla puesta. Nunca se la retiraría hasta que no estuviese la puerta cerrada. Una vez que sale al exterior, haría un lavado muy concienzudo de las manos. Es importante también que los útiles que tuviese, como la vajilla o la ropa, fuesen intentar que fuesen de un solo uso o para el paciente, ¿no? Cuando la ropa se quita, por ejemplo, de la cama o la ropa del paciente, meterla en una bolsa, nunca sacudirla y meterla en la lavadora para hacer un lavado pues entre 60 y 90 grados. Importante que esa ropa siempre se secara muy bien. Y en cuanto a la vajilla, pues lo mismo, lavarla con agua muy caliente para que estuviese perfectamente desinfectada. Por supuesto, los convivientes con el paciente positivo se mantendrían en cuarentena hasta que el personal médico lo considerara oportuno. Nosotras también nos hemos tenido que formar. El personal sanitario y sobre todo el personal de enfermería, pues hemos tratado muy a menudo con enfermedades contagiosas que precisaban aislamiento de respiratorio o de contacto, pues como por ejemplo la tuberculosis o el SARM. Pero el COVID combina este aislamiento respiratorio de contacto y por la alta contagiosidad de este virus precisa de mayores medidas de prevención, como en el caso del virus del ébola. Aprendimos sobre la marcha cómo se comportaba el virus. No todos los centros sanitarios han tenido la misma suerte. Sé que hay personal que ha reutilizado mascarillas al menos 5 días o que se lavaba las batas por si no tenían al día siguiente. En nuestro caso, gracias a Dios, no ha sido así. Y es verdad que no hemos dispuesto de los EPIs adecuados en algunas ocasiones. Se nos suministraron mascarillas fake en medio de todo ese caos, ¿no? No se comprobó cómo era la efectividad de la filtración de esas mascarillas. Nos faltaba material y llegaba muy a contagotas. ¿Esto qué supuso? Bueno, pues nos parecía que estábamos en una enfermería de guerra. Muchas veces íbamos al frente sin armas. Por ello, España es el país del mundo con más contagios de profesionales sanitarios afectados por el COVID. Durante la pandemia, hasta junio, cuando terminó el estado de alarma, fueron de 52.000 sanitarios contagiados, un 21% de todos los casos en este momento. ¿Cómo nos hemos formado el personal sanitario? Bueno, pues fundamentalmente la colocación de los cómo usarlos en pacientes positivos y en pacientes sospechosos, fundamentalmente. Importante recordar a los profesionales sanitarios los 5 momentos en el lavado de las manos: el antes de tocar al paciente, el antes de realizar una tarea aséptica, el después de exponerse a líquidos, el después de tocar al paciente, después de contactar con el entorno, como nos indica la OMS. Importantísimo para evitar la diseminación o la propagación de este virus en caso de que estuvieran contaminados. Por todos estos intensos lavados que nos hemos hecho, es muy importante que el personal sepa cómo tiene que cuidar sus manos para que no se dañen en lo posible, ¿no? Es importante que sepamos que tenemos que poner una crema protectora al menos una vez al día, que no nos lavemos las manos frecuentemente y después o antes usemos, por ejemplo, hidroalcohol, porque si lo hacemos así, que usamos hidroalcohol y luego nos lavamos, inmediatamente podremos producir una dermatitis en nuestras manos. Y tampoco se recomienda que se use agua caliente, por lo mismo, ¿no? También es importante saber que después de entre 5 y 10 lavados de solución hidroalcohólica, pues se recomienda lavar las manos con agua y jabón, por supuesto. La colocación de los EPIs, pues hay muchísimos protocolos. Se recomienda que cada uno siga las instrucciones de su centro en el que se trabaja, porque hay miles de protocolos. Lo que sí nosotros teníamos importante era una figura que era una persona, enfermera, auxiliar, que hacía de espejo, una persona que se encargaba de vigilar y supervisar si el EPI estaba correctamente colocado y nos ayudaba si lo precisamos. Teníamos, antes de entrar a la zona contaminada, una zona limpia donde colocábamos los EPIs para ponerlos antes del comienzo del turno. También teníamos un cartel colgado en donde ponía la secuencia de cómo debíamos de colocarnos para que nunca se nos olvidase. Bueno, pues aquí como pues se retiraban todas las pertenencias, se quedaba únicamente con el uniforme y poníamos la bata, las calzas
una protección facial, unas gafas. Normalmente la mascarilla ya la teníamos puesta. Generalmente nosotros poníamos unos guantes antes de colocarnos la bata porque poníamos un doble guante. Pondríamos una pantalla facial, sobre todo si íbamos a recoger PCR, un gorro para evitar salpicadura, para cubrir el cabello, y después nos poníamos de nuevo otros guantes que cubriesen el puño de la bata para evitar contacto con el coronavirus. Como os he dicho, hay muchos protocolos y la única diferencia con este que nos indica cómo colocar el mono, que no es tanta la dificultad en la colocación, sino en la retirada, que la vamos a ver ahora. La retirada del EPI de protección individual, pues yo creo que es el momento más importante. Entre cada uno de los elementos del EPI tenemos que hacer una higiene de manos. Este es el momento importante. Y retirar siempre el EPI sin tocar la parte externa, que es la que está contaminada. Entonces retiraríamos el delantal, retiraríamos los guantes, higiene de manos entre ambos, retiraríamos el equipo, pues el gorro que nos cubre la cabeza, retiraríamos la bata, higiene de manos entre ambos, retiraríamos las gafas, la mascarilla, las calzas, el segundo par de guantes y siempre una higiene de manos entre ambas. Como veis, este es el momento más importante, la higiene de manos entre cada una de las retiradas de los EPIs. Aquí podemos ver la retirada del mono, que es importante hacerlo desde la parte interna. Bajaríamos la cremallera y poco a poco sacaríamos los hombros dando la vuelta a las mangas sin tocarlo, y desde la parte interna, cuando llega a la cintura, enrollamos ese EPI desde la cintura hasta los tobillos, siempre de dentro a fuera, y lo retiraríamos por los pies. Por tanto, resumimos las funciones de las TUEs en la pandemia. En las salas de hemodiálisis, como hemos dicho, pues organizábamos las salas, pues sala de paciente asintomático, paciente sospechoso y paciente positivo. Importantísimo el triaje y el cumplimiento de todas estas medidas de prevención que han hecho que no se diseminara y se produciera un contagio masivo en la sala de hemodiálisis. Aprender a colocarnos y a retirarnos el EPI con ese profesional de control, que era importante que estuviese. Como ha dicho el doctor Herrero, fomentamos y alentamos el transporte individual en lo posible. Es un poquito complicado, pero bueno, nosotros seguíamos recomendando para evitar esos contagios en las ambulancias. Y pongamos a la población enferma. Me gustaría terminar mi intervención recordando que en este año 2020, en que se celebra el Año Internacional de la Enfermería, coincidiendo con el aniversario de Florence Nightingale, pues por desgracia quedará ya en nuestra memoria asociado a esta pandemia. En estos meses de pandemia, que ha ocasionado más de 1.200.000 muertos y más de 50 millones de contagiados en el mundo, pues el personal sanitario ha visto como él. Pero nosotros lo que nos gustaría es más apoyos para mejorar esta situación. Queremos una mayor responsabilidad individual, distancias, lavado de manos, uso de mascarilla. Y además pedimos a los políticos una organización sanitaria eficaz y eficiente, con medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento precoz para el control de la expansión de esta pandemia. Bueno, pues muchas gracias por todo, por mi parte nada más, y doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Marta. Excelente intervención. Algunos comentarios de los que aparecen en el chat comentan que si todas estas recomendaciones se pudieran hacer extensibles a la población general, pues que probablemente habría muchos menos contagios de los que tenemos. Volvemos contigo en la última parte de la webinar con las preguntas que puedan surgir. Y vamos a dar paso ahora al tercero de nuestros ponentes, a Miguel Ángel Cuevas Buzá. Él es enfermero mexicano, él está conectado desde México. Hola Miguel, muchas gracias por compartir también tu mañana con nuestra tarde aquí con nosotros. Miguel Ángel como digo, es enfermero, él es máster en investigación en cuidados de la salud y máster en hemodiálisis para enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. Está actualmente realizando también su doctorado en el programa Cuidador de Salud de esta universidad, también con un tema relacionado con el paciente renal. Actualmente es coordinador de programas de enfermería en la Unidad de Investigación de Enfermedades Nefrológicas del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano de la Salud. ¿Es así, Miguel? Y profesor... Del Seguro Social. Del Seguro Social, perdón.
profesor también del Núcleo Académico Básico de Posgrado de Enfermería en la Universidad Autónoma de Guerrero, en México. Miguel nos va a mostrar. Miguel, no sé si quieres comentar. Hemos grabado la intervención de Miguel porque, la conexión veíamos que nos daba problemas y hemos querido asegurar de esta manera. Miguel, si quieres comentar brevemente antes de compartir yo el vídeo y... Muy bien, pues en realidad es un video y tendré que ser franco con ustedes. Esta pandemia yo creo que nos ha llegado a todos y hasta hace algunos días yo era jefe del área COVID, entonces simplemente me llegó y aparte de la conexión era para poder garantizar el poder estar en la reunión con ustedes sin sentirme mal. Así que esta es una pequeña síntesis, es una revisión sistemática que de acuerdo a los datos que nos arrojó, nos dimos a la tarea de enfocar este resultado hacia la telemedicina y la importancia que tiene la telemedicina en estos momentos, que como había dicho el doctor Herrero, es de suma importancia, no desde ahora, sino ya tenía una importancia anteriormente. Y bueno, pues adelante, doctora, que también quiero agradecerle a la doctora Mercedes Gómez del Pulgar por la invitación. Muy buenos días en Latinoamérica, buenas tardes en España. Quiero agradecer principalmente al Centro de Educación Superior IGEA por permitirme participar en este webinar con el título de Atención al paciente con patología renal durante la pandemia. Mi participación versará sobre la importancia del uso de la telemedicina como método de monitoreo para pacientes con tratamiento sustitutivo en tiempos de pandemia COVID-19. Como bien sabemos, y lo hemos visto alrededor de todos estos meses que hemos estado viviendo esta pandemia, el síndrome respiratorio agudo severo causado por el coronavirus 2 o SARS-CoV-2 tuvo inicios o sus albores fueron a finales del 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Esto rápidamente se propagó y a solo 30 días de su conocimiento se había declarado el estado de emergencia internacional. Esto fue por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, de acuerdo a las estadísticas de Johns Hopkins de la universidad, tenemos más de 51 millones de casos confirmados, siendo Estados Unidos, la India y Brasil los de mayor número, número total de casos confirmados. Por otro lado, los casos o lamentablemente las defunciones, hasta el día de ayer tenemos 1.275.124 casos. Sí. Este nuevo coronavirus tiene una morbilidad específicamente alta en adultos y en personas mayores con enfermedades concomitantes, con lo cual los pacientes infectados presentan predominantemente tos, fiebre, opacidades radiológicas, pulmones de vidrio, todo esto que ya lo hemos visto en la bibliografía. Pero ¿qué relación tiene con la enfermedad renal crónica? Que precisamente esta enfermedad representa un desafío singular para todos los pacientes con afecciones renales que se encuentran sometidos a diálisis con uremia, ya que estos son particularmente vulnerables a adquirir la infección por SARS-CoV-2.
Y bueno, pues con la pandemia todavía en curso, se dispone actualmente de documentos y de recomendaciones por diversas instituciones y organizaciones internacionales para la prevención y control y de la diseminación del virus. Estas, por mencionar algunas, tenemos International Society of Nephrology, National Institute of Health and Care Excellence y European Renal Associations. Tenemos la SPD también y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Por otro lado, la Sociedad de Trasplante y la Sociedad de América Latina y del Caribe y la Asociación Panamericana pronunciaron otro tipo de recomendaciones, pero esto para el manejo de pacientes con enfermedad renal frente a la pandemia COVID. Además, de acuerdo a los gobiernos y de acuerdo a las recomendaciones generales de cada uno de los países, se generaron pautas específicas, como es el caso de España, la Sociedad Española de Nefrología y la Sociedad Española de Trasplante. No obstante, es importante señalar que no solo las instituciones y las organizaciones nosotros podemos extraer todas las recomendaciones, sino también conocer esta experiencia que tuvieron expertos, experiencia que tuvieron en otros países cuando se inició la pandemia. Con lo cual, un grupo multidisciplinario de investigadores nos planteamos el objetivo de sintetizar los conocimientos disponibles para aportar recomendaciones de prevención y de cuidado en el paciente con COVID-19 y que se encuentre con terapia de diálisis. Para ello, utilizamos un método de revisión sistemática e integradora. La estrategia de búsqueda se realizó incluyendo toda la documentación de artículos publicados desde el primer caso de COVID en Wuhan hasta la fecha de la recogida de la información, y las bases de datos que se consultaron fueron Web of Science, Scopus y PubMed. Como resultado, que es lo que obtuvimos, 343 documentos que cumplían con nuestras palabras claves. Sin embargo, al excluir por nuestros criterios de selección, nos quedaron 106 documentos. De estos 106 documentos se leyeron a resumen y título completo, de los cuales se eliminaron 86 documentos. Al final quedaron solo 20 y de estos 20 se le evaluó la calidad de los artículos, quedando solo 12, los cuales se leyeron en su totalidad. Y aquí tenemos una tabla descriptiva de cuáles son estos estudios. Tenemos estudios de Italia, de China, de España, de México y Sudáfrica. Bueno, es importante señalar que a pesar que el documento señala criterios clínicos, tratamiento farmacológico, yo me voy a enfocar en hablar sobre las recomendaciones específicas en el tratamiento sustitutivo. Bien, a modo de síntesis de todos estos resultados y en lo que convergen o concuerdan la mayoría de los autores, es que en las terapias de hemodiálisis todos concuerdan en la reorganización de turnos, en la importancia del uso de equipo de protección personal, un traslado seguro del paciente y, en medida de lo posible, realizar un telereporte previo. Aquí se hace importante señalar o destacar específicamente en la atención en el paciente en hemodiálisis o en centros de diálisis que se debe realizar una valoración y notificación de signos de alarma para
los signos de alarma que sean de sospecha de COVID, esto debe ser previo a la sesión. Además, la importancia, como viene ahí señalado, la importancia del traslado del paciente en transporte particular es esencial. El aislamiento y la distancia social entre pacientes entre la sala de espera y en las unidades de diálisis. Y vuelvo a remarcar la reorganización de turnos para separar a los pacientes y permitir la descontaminación. Respecto y de manera general, de acuerdo al tratamiento sustitutivo, la distancia social, el uso de mascarilla, etiqueta respiratoria, cubreboca y la importancia del lavado de manos. En el paciente con diálisis peritoneal, la terapia debe de promoverse 100% de tipo domiciliario. Y punto importante que señalan varios de los autores, la importancia de fortalecer la telenefrología. En este caso, los lineamientos internacionales en el tratamiento sustitutivo, tenemos los signos de alarma, la distancia social, el uso del equipo de protección personal, el lavado de manos y el uso de cubrebocas. En los lineamientos internacionales en hemodiálisis, la reorganización de turnos, el distanciamiento entre pacientes y el traslado particular. En cuanto a la telemedicina, la monitorización remota se hace totalmente importante y la educación del paciente sobre la distancia social e incluso sobre los síntomas de alarma que pueda tener o sospecha de COVID. Como punto importante, se debe fortalecer las terapias de sustitución domiciliarias en medida de lo posible. En este caso, remarcamos la importancia de la telenefrología. Basil Rombolá, de Francisco López y Vega Vega confirman que se debe realizar un seguimiento clínico del paciente en terapias domiciliarias para evitar el contagio de SARS-CoV-2. Los dispositivos de comunicación, en un estudio realizado por Vega en México, menciona la importancia de poder contactarse con el paciente utilizando cualquier dispositivo electrónico de comunicación para evitar las consultas presenciales. En todo caso, la exploración física parcial se debe de valorar el edema, el síndrome urémico, condiciones del catéter, etcétera, etcétera. En cuanto al equipo de diálisis, es importante realizar las llamadas telefónicas, mensajería instantánea con textos e imágenes, así como videollamadas. En cuanto a la elección y tipo de visita, pues aquí ya va a hacer decisión del paciente y del médico o la enfermera que esté otorgando este tipo de terapia. Esto es en un estudio realizado por Shami en el 2020. ¿Pero qué es la telenefrología? Bien, pues esa comunicación bidireccional que hay entre el equipo sanitario y el equipo, sea enfermera o sea médico quien se esté dedicando a esta consultoría, y el paciente con diálisis o incluso hemodiálisis domiciliaria, o incluso también puede ser con el cuidador primario. Esto va a fortalecer un televínculo entre ambas partes. Pero realmente funciona la telenefrología, impacta en el tratamiento, impacta en la calidad de vida del paciente, funciona en realidad. Pues nos dimos a la tarea de buscar también artículos relacionados en este contexto, y definitivamente pacientes que tienen monitoreo remoto en comparativa con pacientes que tienen que no cuentan con monitoreo de remoto. Este es en el caso de diálisis peritoneal automatizada. Hay un menor número de hospitalizaciones en comparativa con el paciente sin monitoreo remoto.
Esto es importante señalar que quizá no es un estudio específico para COVID, pero muestra la importancia de poder fortalecer este tipo de terapias y sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia. Al igual, también tiene beneficios clínicos en la calidad de vida del paciente innegablemente, como podemos verlo en estos dos grupos. Con lo cual llegamos a nuestra conclusión. En general, los pacientes con tratamiento sustitutivo pueden ser valorados periódicamente por el equipo de diálisis mediante llamadas telefónicas, mensajería instantánea, de texto e imágenes, así como videollamadas para hacer una exploración física parcial. Además, se debe de decidir la necesidad de la visita presencial y sin duda esta estrategia reduce el ingreso a los servicios de emergencia y la exposición al paciente con el virus SARS-CoV-2. En relación a las conclusiones de prevención, pues estas recomendaciones generales y específicas para la prevención del contagio de COVID-19 deben ser acciones protocolizadas por equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios para el manejo del paciente con tratamiento sustitutivo renal, en el cual destacan precedentes que a su vez han guiado todas estas recomendaciones específicas en el área de la nefrología. Y si bien alguno de estos trabajos no ejemplifica valga la redundancia, el trabajo en áreas de nefrología, se debe tomar de manera general las medidas propuestas por la CDC y por la Organización Mundial de la Salud, además de establecer protocolos de detección precoz para con ello que todo el personal que trabaja en las unidades de diálisis deba participar activamente de manera reglamentaria y protocolizada en la vigilancia de signos y síntomas de los pacientes antes de la sucesión de la terapia de diálisis. Y si bien las recomendaciones básicas se basan en la educación del paciente y la participación de los gobiernos para difundir el autocuidado y el autodiagnóstico para reconocer síntomas sospechosos de la enfermedad. En relación al autocuidado, es importante establecer diferencias con los sistemas de trabajo que pueden llevarse a cabo en otras clínicas, específicamente en estas áreas de diálisis. Además, las recomendaciones básicas dentro de las unidades de hemodiálisis se basan en el espacio físico, las necesidades de establecer distanciamiento, así como la demarcación de zonas independientes para pacientes con síntomas respiratorios. Es importante mencionarles que de acuerdo a las recomendaciones por la CDC, la CEN y la SLAN, entre otras, los casos sospechosos, así como los confirmados, deberán ser atendidos en salas independientes y aisladas. En caso de que la unidad no cuente con este recurso, se reagruparán los pacientes infectados y sospechosos en un turno específico, de preferencia por la noche. En caso de que esto no pueda ser viable, se recomienda colocar en las esquinas de la unidad de hemodiálisis a los pacientes con sospecha con su mascarilla de alta eficacia con distancia de al menos 2 metros. Esto lo menciona Kleiger, Vega, De Francisco y López, que si bien es una recomendación que no es la de mayor eficacia o que no es de excelencia, ya que sería de mucho mayor
beneficio que este paciente pasara al último turno. No obstante, hay algunas unidades que esto quizá no es posible o por falta de personal también. Y bien, por último, en relación a la telemedicina, es importante señalarles que una recomendación como recomendación, la telemedicina cada vez toma más fuerza. Incluso antes de la pandemia de COVID-19, el uso de este monitoreo remoto de la telemedicina, o como recientemente se ha nombrado, la telenefrología. Algunos autores, como lo mencionan, como es Basil Rómbola, de Francisco López y Vega, el uso de esta telemedicina ha resultado una herramienta valiosa en el seguimiento clínico de los pacientes. Esto es gracias a los dispositivos de comunicación, al sistema de información y a las plataformas de conectividad basadas en la nube. De acuerdo a esto, Shami O y colaboradores menciona que la telemedicina fomenta una relación médico-paciente o enfermero-paciente que facilita la supervisión sustancial para valorar cada vez con mayor precisión a los pacientes a la distancia. Particularmente en la diálisis peritoneal automatizada, se han desarrollado aquí en México una logística de atención a partir de parámetros clínicos que el dispositivo envía a la plataforma virtual en tiempo real, y este consiste en 5 puntos. El primero es una revisión sistemática de identificación de los problemas. Esto puede ser sobrecarga hídrica, infecciones de catéter o del dispositivo. Podemos hablar de errores de sistema o de conectividad, etcétera. Como punto número 2, la interacción de datos clínicos y terapia, como prescripción de flujos, tiempo, volúmenes de drenado, infusión y permanencia, ultrafiltración y adherencia, por mencionar algunos. Como punto número 3, la comunicación bidireccional entre el paciente y la unidad de diálisis es de suma importancia, y en este punto tenemos la vía telefónica, la mensajería instantánea, el uso de la tecnología por medio de video, como videoconferencia, y como punto número 4, la selección de la intervención domiciliaria, modificado a la distancia en cualquier parámetro para optimizar la terapia, o solicitando el traslado para una visita presencial. Y bueno, finalmente, como punto número 5, la evaluación de la intervención mediante el seguimiento de la plataforma. Estos puntos son de suma importancia dentro de la telemedicina para los pacientes en diálisis peritoneal. Bien, pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a ti, Miguel. Yo creo que, bueno, yo no lo he comentado al iniciar, pero lo ha comentado él, y se puede ver en el vídeo el esfuerzo que ha realizado cuando ha grabado su intervención, porque realmente no se encuentra al 100%, pero ahí está, ahí se muestra la implicación que tiene con el tema, con el proyecto y con esta webinar que se había comprometido, y aquí ha estado. Así es que vamos a pasar al turno de preguntas. Miguel, también te quiero dar las gracias, y yo creo que todos los que estamos aquí te desean que te mejores pronto en el chat. Y bueno, yo creo que podemos abrir ahora las cámaras, los ponentes. No sé si como he estado compartiendo, no he visto alguna pregunta. Por aquí tengo, a ver, que veo alguna. Sí, alguna pregunta por aquí. Me dicen, desde el inicio de la pandemia, ¿se ha visto si hay más
pacientes que eligen técnicas de diálisis domiciliarias. No sé si el doctor Herrero pues contestar. Que sí, llevamos también en la consulta de ERCA. Entonces, a la información que se daba siempre sobre la elección de modalidades de tratamiento sustitutivo de diálisis, ahora se añade a los pacientes que ingresan esta nueva información y este dato. Entonces, si decimos que el porcentaje del 15, 20, 25% de muchas unidades de hemodiálisis se han contagiado con el virus y la diálisis peritoneal, esto está en el 5%, pues esto sin duda inclina a los pacientes más a irse a estas técnicas. Sí, por un lado, nosotros estamos obligados en hacerlo, en informar, por supuesto, y en estos tiempos yo creo que si el paciente puede iniciar diálisis peritoneal en su domicilio, es mucho mejor y se está haciendo más también. Muchas gracias, doctor Herrero. Tenemos por aquí un comentario de una de las participantes, Rosa María Carmona Jiménez, que nos dice que quiere compartir que es coordinadora de una unidad de nefrología pediátrica, que desde el inicio de la pandemia a los pacientes de diálisis y aféresis les están realizando PCRs cada 15 días y que además de aplicar, como bien se ha explicado, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, y en el caso de pacientes positivos se realiza también fuera del horario de la actividad habitual. Yo creo que bueno, pues es un testimonio también que nos comparte de cómo la implicación que estamos teniendo los sanitarios durante la pandemia y muchas veces trabajando hasta fuera del horario, como ella comenta. Muchas gracias, Rosa María, por tu comentario. Tenemos otra pregunta. La tasa de contagios en la población general ha aumentado mucho en esta segunda ola, pero no guarda proporción con los aumentos. Esto en relación a su presentación, me parece, doctor Herrero. Dice, pero no guarda proporción con los aumentos en la unidad de diálisis. ¿Qué factores pueden ser los que influyen en este aspecto? Realmente, ahora la tasa de contagios nosotros los hemos visto en la segunda ola, que han sido en el medio particular de los pacientes. No ha sido en los centros de diálisis y tampoco ha sido en el transporte de las ambulancias. Por tanto, la conclusión de eso es que estas medidas que comentaba Marta, son de alta eficacia en evitar la transmisión. Hemos diagnosticado pacientes, nosotros hemos hecho, cada vez que se ha diagnosticado un paciente, o bien en el hospital o bien en el centro, se ha hecho el rastreo de todos los pacientes que han compartido o sala de espera o sala de diálisis, así como las ambulancias, ¿no? Y en ninguno de ellos hemos comprobado ningún tipo de transmisión. Yo creo, y luego por otro lado, el paciente en hemodiálisis, como se comentaba antes, está altamente sensibilizado a estas medidas de protección, desde luego muy superiores a la población general. Y es un comentario que se ha hecho antes: si el resto de la población hiciera las mismas medidas que hacen los pacientes en hemodiálisis, la tasa de contagios global sería muchísimo menor, ¿no? Esas son las explicaciones. Marta puede ampliar más este punto, pero francamente el tema es así. Sí. Pues Marta, si quieres comentar algo más, adelante. A ver. Bueno, yo, como ha dicho el doctor Herrero, creo que efectivamente estas medidas de protección, de lavado de manos, de mascarilla de forma correcta, en nuestra unidad por contagio. Discúlpame, ¿sí? Creo que hay algo. ¿Me oye mal? Sí, tienes poca conexión. Mira a ver, a lo mejor no acercándote tanto al micro, tal, a ver si conseguimos. Tienes poquita conexión. Adelante, disculpa que te haya interrumpido. Bueno, simplemente. Nada. Simplemente decir, pues eso, que hemos visto que con estas medidas sí que
producido contagios en nuestra unidad. Efectivamente, el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social entre los pacientes y el no pasar objetos a la sala que puedan estar contaminados, pues eso ha hecho que los casos en las unidades. Los pacientes generalmente vienen contagiados en su domicilio, no se produce un contagio en la unidad, con lo que se puede ver que son muy efectivas, efectivamente. Muchas gracias. Efectivamente, en línea con un comentario anterior que hacían cuando estabas terminando tu exposición, se comentaba que realmente si se llevaran a cabo un poco las medidas que se están proponiendo, pueden ser medidas muy generales, pues evidentemente también esto podría influir en la disminución de los casos. A mí me ha llegado una pregunta al chat de moderadores. Creo que es para ti, Miguel, porque hacen mención a México. Preguntan si se está realizando algún tipo de investigación o proyecto relacionado al COVID para saber si la telemedicina tiene un efecto beneficioso en la disminución de la infección. No sé si nos puedes o si tienes conocimiento de algo de esto. Sí, claro. De hecho, hemos iniciado un proyecto con financiación de una empresa para conocer si la telemedicina, para tener la telemedicina como método de vigilancia de pacientes con COVID, con diálisis peritoneal, en prevención de las complicaciones y del contagio de COVID. Esto se hará en una cohorte de pacientes de manera ambispectiva, porque son pacientes que ya han sido más de 549 pacientes alrededor de todo México, específicamente en 18 unidades médicas de atención. Algunas son de segundo nivel de atención. Pero que cada una entonces ellos, lo único que vamos a hacer es seguir a estos mismos pacientes para ver quiénes desarrollaron COVID y quiénes no, y si como tal el uso de la telemedicina con datos estadísticos nos diga que puede evitar esta pandemia y cualquier otra infección futura más. Muchas gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta acerca de la pérdida rápida de anticuerpos. Yo creo que esta también es para el doctor Herrero. Dice, me gustaría preguntarle si la pérdida rápida de anticuerpos en los pacientes de hemodiálisis podría disminuir la eficacia de la vacuna SARS-CoV-2. Creo que ha hecho algún comentario en su presentación acerca de esto. Sí, es una muy buena pregunta. La verdad es que no se sabe, no se sabe. La comunidad científica está un poco alerta, preocupada por este aspecto, ¿no? Se está hablando mucho también de otro aspecto, que son las reinfecciones. Está habiendo más reinfecciones de lo que la literatura, de lo que está publicado en la literatura. Hace una semana o hace 10 días hablaba yo con un experto de infecciosas y me decía que en el mundo hay publicadas 23 reinfecciones. Sin embargo, yo en lo personal pues conozco ya 3 o 4. Entonces aquí hay una cierta desproporción. Entonces, claro, no se sabe si esas reinfecciones tienen que ver con la pérdida de anticuerpos o no, y tampoco se sabe qué es lo que va a pasar con la eficacia de la vacuna. También se está apuntando que la inmunidad que genera la vacuna puede ser superior a muchos de los contactos con COVID. Me explico. Muchos de los contactos con COVID son formas leves y la pérdida de anticuerpos también es muy rápida, pero también en relación a que el cuadro ha sido leve. Los cuadros más severos, la persistencia de anticuerpos suele ser mayor, ¿no? Entonces, se apunta que las vacunas pueden proporcionar una inmunidad superior a aquellas formas leves de COVID que pierden pronto anticuerpos. En fin, en una palabra, la pregunta es buena, está en el aire, no tengo la respuesta, creo que la respuesta no la tiene nadie y habrá que ver si en la evolución y en la vigilancia de los pacientes una vez que se inician los programas de vacunación.
Pues muchas gracias otra vez. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario que quieran compartir con nosotros a través del chat. Un momento, parece que no. Pues yo en estos últimos minutos quiero volver a agradecerles a los tres, a los tres ponentes de expertos, que nos han compartido su experiencia, sus vivencias, lo que hemos podido aprender, lo que todavía queda a lo mejor un poco más en el aire, pero que vamos a ir descubriendo poco a poco entre todos. Y bueno, mensajes y comentarios de agradecimiento también entre los asistentes. Por supuesto, quiero agradecer también a todos los asistentes que han estado esta tarde aquí con nosotros o esta mañana desde Latinoamérica. Me consta que hay compañeros que se han conectado desde Argentina, México, Guatemala, Cuba y Panamá, además de los que están aquí en España. Y quiero agradecerles también su participación en el seminario. No sé si podemos compartir a través del chat, si alguien me ayuda a compartir el enlace del proyecto Vivir en tiempos de COVID, donde vamos a dejar, va a quedar el vídeo de esta webinar. También disculparme por las pequeñas incidencias que ha habido en la conexión, en el audio, a lo mejor en los vídeos, pero bueno, es lo que ocurre algunas veces cuando estamos en directo y cuando además nos tenemos que adaptar a este escenario en el que pues cada uno estamos con la conexión que tenemos. Y bueno, el proyecto se llama Vivir en tiempos de COVID y esto es una muestra de cómo también nos adaptamos a este tiempo de pandemia. Y bueno, esperamos que podamos volver a compartir en algún momento y con nuevas noticias y bueno, con la esperanza que tenemos ahora de que todo esto se va a resolver y estaremos en otro escenario, esperemos que dentro de poco. No sé si quieren añadir algo más. Yo, por mi parte, darles las gracias. Vale. Bueno, yo por mi parte también dar las gracias especialmente. Muchas gracias a ti, Mercedes, y al resto de los ponentes, y ya que ha sido un placer y que estamos dispuestos a, cuando queráis, pues participamos en otra cosa. Sería interesante, nosotros en el máster hemos hecho como especie de 2 sesiones, una actualización del COVID ahora, y luego otra en mayo. En mayo va a ser esto un escenario tan distinto, que va a merecer la pena que nos juntemos, porque seguramente nuestro discurso va a ser totalmente diferente. Así que bueno, pues eso ya ven los organizadores. Pues yo le tomo la palabra. Y nosotros en esto somos bastante ágiles y podemos ir programándolo y sí que es verdad que sería muy interesante reunirnos dentro de unos meses y con el horizonte que tenemos ahora para ver un poco qué es lo que ha pasado y a dónde hemos llegado entonces. O sea que cuento con usted y cuento también con Marta y con Miguel Ángel, si ellos quieren, y con todos los que están aquí asistiendo a esta conferencia para el mes de mayo, pues retomar el tema y esperemos que con muchas noticias buenas. Perfecto. Gracias, Miguel, Marta. Bueno, pues yo también quería dar las gracias por poder participar en esta webinar y bueno, pues si tenéis a bien, pues nos vemos aquí en mayo, sin ningún problema. Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora Mercedes, y también al centro. Y bueno, que fue un honor para mí estar con Marta y con mi también codirector de tesis, el doctor José Antonio Herrero. Y bueno, pues que cuenten conmigo. Todo lo demás ya sabe, doctora, que aquí estamos. Muchas gracias, Miguel. Cuídate, mejórate pronto y bueno, pues estamos en contacto. Y nada, pues terminamos aquí. Espero que nos podamos ver por aquí en otro
en otro momento. Muchas gracias a todos y nada, que nos cuidemos mucho. Hasta luego.